Bueno, listo. Entonces, nosotros estamos trabajando básicamente con arreglos. ¿Listo? La parte de arreglos, ahí pueden ver entonces básicamente la pantalla, arreglos en JavaScript. Habíamos creado un arreglo precisamente de países. Acá yo tengo un ejemplo de 4, básicamente de 4 países. Vimos cómo atrapábamos básicamente la cantidad de los elementos, vimos cómo agregar uno o más elementos nuevos al arreglo, vimos la parte de cómo eliminar la última posición, vimos también la parte de cómo eliminar una posición específica del arreglo, ¿sí? Y vimos cómo podíamos ordenar y cómo invertir el arreglo, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar es básicamente cómo vamos a imprimir y vamos a trabajar la parte de bucles y ciclos en los arreglos, ¿sí? Entonces, para que quede pues más o menos organizado, voy aquí a poner un document.write que básicamente vamos a poner aquí en un H3, a ponerlo en un H3, bucles ciclos, ¿sí? Básicamente que me muestre ese mensaje como tal. Entonces, lo que habíamos trabajado básicamente, aquí está, teníamos registrados la información en este caso de 6 países que habíamos agregado y lo estábamos mostrando de esta manera, pero de esta manera como tal, solamente digamos que él nos lo está imprimiendo por defecto como un string, no estamos determinando nosotros cómo vamos a demostrar cada uno de los elementos del arreglo, ¿sí? Para trabajar cada uno de los elementos de forma independiente es necesario recorrer el arreglo y para eso, para recorrerlo, hacemos uso de los bucles, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar acá. Vamos a empezar con el primer bucle, que es el for, ¿sí? Entonces voy a poner aquí bucles, voy a ponerle aquí mejor for, ¿listo? El for es una sentencia de bucle, ¿sí? Que básicamente tiene esta estructura que les estoy mostrando acá, en donde tenemos una variable que definimos con la palabra reservada var como tal, ¿sí? Un for que tenemos y que inicializamos en este caso en 0, ¿listo? En este caso lo inicializamos en 0. La idea es que esa variable es la que va a ir contándonos o la que va a ir recorriendo toda la información de el arreglo, toda la información que yo tengo de mi arreglo. La primera condición es la iniciación de esa variable. La segunda es hasta dónde voy a recorrer o hasta dónde voy a dar el vuelto a la ciclo, el autoincrementado. Y por último es la forma de aumento de esa variable. Al decirle i más más es lo mismo que decir i igual a i más 1, ¿sí? Va a aumentar de 1 en 1. Aquí la parada en su momento es el tamaño del arreglo. En este caso, si vamos a imprimir los países, entonces en este caso pues voy a seguir utilizando mi arreglo países, ¿sí? Países.len. Entonces, dentro de los corchetes, bueno, de las llaves, en este caso, dentro de las llaves, yo voy a poder escribir o voy a poner código que se va a repetir tantas veces como valores haya o números haya desde que yo inicio acá, en este caso desde 0 hasta el tamaño o el valor que yo le ponga aquí de condición de parada, ¿sí? Básicamente esa es la estructura del for y eso es lo que me permite a mí mostrar básicamente la información. Entonces, por ejemplo, si yo le digo document.write en este momento, si yo le digo document.write y por ejemplo le digo que me imprima, vamos a poner aquí en una P, vamos a poner aquí país, lo voy a concatenar
en este caso, con la variable i para que veamos en qué vuelta estamos, ¿cierto? Y después voy a mostrar básicamente el nombre del país. Para sacar el nombre del país, pues yo utilizo el arreglo países y le indico la posición del país que quiero mostrar. En este caso, la posición es i. ¿Listo? Esta es la sentencia que vamos a utilizar. En este caso, yo estoy poniendo acá en esta línea como tal, ¿sí? Yo estoy poniendo document.write para escribir dentro de mi página como tal, en mi página HTML. Y en un párrafo, en este caso, por eso la P, voy a poner el texto país, seguido del número, en este caso el valor que va a estar mi contador o mi variable inicial, que es la que me está controlando el for, o el bucle, el ciclo que estoy haciendo, seguido de el arreglo países, pero mostrando solamente la posición del que estoy en ese momento recorriendo, ¿sí? Entonces el for va a funcionar, primero va al 0, después 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta el tamaño que está acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si ustedes miran, de esa manera, pues yo ya tengo digamos, la instancia, el código para mostrar en cada párrafo un país diferente del arreglo que yo tengo. Esto que acabamos de hacer acá, entonces se ve así. Si nosotros actualizamos la página, si se dan cuenta, nos muestra en bucles for, país 0, Perú, país 1, Canadá, país 2, Venezuela, país 3, Argentina, país 4, Brasil y país 5, Colombia. ¿Sí? Hasta ahí, en este caso, si se dan cuenta, ya no me lo está imprimiendo aquí en una sola fila, en una sola línea, separado por comas, sino que ahora yo estoy controlando qué pasa con cada uno de esos elementos. Si quisiera, y ahorita lo vamos a hacer, lo podría meter en una lista, ¿sí? En una lista ordenada, o lo podría meter en una tabla, porque ya tengo el control de cada uno de los elementos que tengo ahí como tal. ¿Listo? Entonces eso se ve así. Entonces nosotros ya lo tenemos aquí en el bucle for, mostrándolo en párrafos. Cada uno de estos elementos es párrafo, ¿sí? Es una P que le pusimos, pero lo podemos ver acá. Se puso una P y se está mostrando la información. Ustedes lo pueden hacer ahí mismo. Ahora lo vamos a volver lista. Ustedes lo pueden dejar ese de párrafos ahí para que lo tengan de ejemplo, o pueden hacer otro, ¿sí? Yo en este caso lo voy a modificar acá mismo, ¿sí? Entonces, para hacer una lista, lo primero que tengo que poner es la etiqueta UL. Entonces, document.write para escribir en la página, ¿sí? Y pongo mi etiqueta UL, ¿sí? Solamente la pongo abriendo, no más. Document.write y mi etiqueta UL. Ahora viene el for. Y en el for voy a poner todos los LI, todos los elementos que yo tengo, que voy a poner en el listado. Entonces, en vez de la P que está aquí, voy a poner es LI. Y en vez de la P que está aquí, voy a poner es LI. Voy a dejarle ese país y toda esa información. Se la voy a dejar ahí. Y acá, entonces, ya que terminé de escribir todos los LI, ahora pongo document.write, ¿sí? Y cierro, en este caso, cierro mi UL. Entonces, básicamente, escribo la primera etiqueta que me permite agregar o crear una lista, que en este caso sería el UL, una lista desordenada. En este caso, después hago el for, que ya habíamos hecho para mostrar el listado de países, pero en un párrafo. Ahora lo vamos a hacer, pero entonces en vez de la etiqueta P,
lo voy a mostrar es en una lista, se me va a repetir muchas veces ese LI, voy a seguir mostrando el número del país en su momento, país 0, 1, etcétera, en la posición que está, y voy a mostrar el elemento específico en ese momento del bucle. Y ya con eso, entonces, ya vemos que creamos una lista. Esto ya se nos cambió por una lista desordenada. ¿Sí? Si se dan cuenta. Sigue funcionando igual. Y pues básicamente lo construimos aquí. Listo, entonces el ejercicio como tal que se quiere hacer es que básicamente acá en vez de que aparezca país 0, aparezca país 1, ¿sí? País 2, país 3, país 4. No vamos a modificar acá la información de poner aquí el 1. ¿Por qué? Entonces, si ya lo hicieron, si yo pongo esta información acá y actualizo, me quita el primer, básicamente me quita el primer país, que era Perú en este caso. ¿Sí? Él me lo quita, empieza a arrancar desde la posición 1. Eso no es lo que se quiere, quiero verlos todos. Entonces, esto sigue en 0 porque arranca desde el inicio del este. Pero entonces lo que yo quiero cambiar es esto, la I. ¿Sí? Esta I. Entonces, yo le puedo decir acá lo que se me puede ocurrir, es decirle I más 1. ¿Sí? I más 1. Acá directamente. ¿Sí? I más 1. Pero no sé si ahí lo tome de una vez o sea necesario de pronto especificar algo. Vamos a ver si le pongo solamente I más 1 acá, I más 1, ¿sí? Y actualizo, vamos a ver qué pasa. Si ustedes se dan cuenta me aparece entonces 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Lo que hizo no fue sumármelo, sino lo que hizo fue concatenarlo. Como ya habíamos visto, el más funciona como un operador de unión. ¿Sí? Entonces, precisamente este ejercicio lo pongo para que ustedes sepan que si yo tengo el más así unido a caracteres, así tal cual como yo lo tenga, así esta operación se pueda realizar, él me sigue entendiendo como que voy a concatenar. ¿Listo? Entonces, para separarlo y decir, no, esta operación quiero que me la haga aparte, totalmente aparte, esto tiene que estar entre paréntesis. ¿Listo? Entre paréntesis. De esa manera, al ponerlo entre paréntesis, ya ahora sí va a mostrarme, básicamente ya va a mostrarme la información, todos los 6 países, y me está haciendo la operación. ¿Listo? Entonces, de esa manera, poniéndolo entre paréntesis, yo estoy asegurándome, el entre paréntesis como para separar, ¿sí? Para separar las operaciones que se están realizando. Y el más, en este caso, ahí sí ya funciona como un operador de suma y no como un operador de unión o un operador de concatenación como tal. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos acá esto, una como lista desordenada, ya lo utilizamos para básicamente tener el for, ¿sí? Inclusive vamos a ponerle un título, vamos a ponerle un nombre para que se vea un poquito mejor y es un poquito más ordenado. Voy a ponerle aquí, vamos a ponerlo con una P, voy a hacer también un H4, vamos a ponerlo con una P, lista, vamos a ponerle solo lista. Y ahora lo que voy a hacer entonces es una tabla. Entonces lo mismo, document.write, y en este caso entonces voy a ponerlo nuevamente con una P, pero aquí voy a poner que esto va a ser, se va a mostrar en una tabla. Listo, en una tabla. Entonces, en la tabla, pues voy a empezar a construir la tabla. La tabla empezamos a construirla, a pintarla, ¿sí?
poniendo la etiqueta table. Eso es lo primero. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner la etiqueta table, ¿sí? Les decía, inclusive pongámoslo con un borde, en este caso un borde 1, para que pues se vea un poquito más. Listo, tengo la tabla. Ahora, esto no era necesario que tuvieran que hacerlo, pero pues yo lo voy a hacer para que se vea un poquito mejor. Voy a poner un tr, ¿sí? Y voy a poner lo que les dije acá. Bueno, realmente no voy a poner, para que quede mejor, no voy a poner un tr, sino un td, sino voy a poner un th que diga, en este caso, número, que es como mi cabecera, y después otro th que diga, en este caso, el nombre del país. Sí, nombre del país. Entonces, aquí con esta parte estoy haciendo la fila, esta fila, la de número, la cabecera, digámoslo así. No es necesario que esté en un bucle porque no se va a repetir, solo la necesito una vez. Ahora sí hago el bucle, ahora hago el for. En el for yo puedo seguir utilizando la variable igual y, porque la está creando nuevamente, la está instanciando nuevamente. Sigue siendo países mi arreglo de cabecera. Y dentro lo que voy a hacer entonces es document.write. Y acá adentro entonces voy a poner el tr porque es la fila. Necesito que esto se repita, ¿sí? Entonces el tr y el td, en el que voy a poner país y el número pues como tal que estoy contando. Y después, se lo puse mal, esto va es aquí adentro, y después otro td en donde voy a poner sencillamente el nombre del país. Por último, para terminar, cierro la tabla o termino mi tabla. Termino mi tabla. ¿Listo? Entonces, lo voy a organizar entonces de esta manera. Aquí está la tabla. Si ustedes se dan cuenta después, aquí viene entonces el tr. Si le doy enter acá me va a dar error, pero es para mostrarles básicamente como HTML cómo se vería, qué es lo que estoy pintando. ¿Sí? Básicamente yo lo que estoy pintando es esto. Si se dan cuenta, aquí está, fíjense lo rojito, es porque pues se ve así, tr, thth, ¿sí? Y en el for, dentro también tengo lo mismo. Tengo el tr, tengo el td, en donde muestro el país, tengo el otro td, donde muestro la información de países. Inclusive esto no lo había concatenado. Y cierro el tr, ¿sí? Si nosotros vemos así más o menos ya está la estructura de lo que sería la tabla. Lo que se va a repetir es, repito, lo que esté dentro de las llaves. Esto es lo que se va a repetir, ¿sí? Eso es lo que se va a repetir. ¿Listo? Ahí nuevamente lo que hice fue separarlo para que lo vieran un poquito más claro. Pero pues todo eso va en una sola línea. Lo mismo acá, todo va en una sola línea. Yo podría igual concatenarlo para que me quedara con los enter y eso, pero no quiero enredarlos más de la cuenta. Entonces solamente con eso se supone que ya debería verse. Vamos a ver, actualizo
y si se dan cuenta ahí aparece la tabla, ¿sí? El número y el nombre del país, ya más organizado, ¿sí? Se dan cuenta, es muy fácil, es una sola línea ya crear tablas, ¿sí? Antes de pronto teníamos que hacer muchas cosas, en este caso ya es muy rápido y no importa la cantidad de elementos que haya, ahí van a estar básicamente organizados. Entonces ya desarrollamos el for y pintamos básicamente el bucle for, ya pintamos una tabla, una lista de una tabla. Ahora vamos a desarrollar el bucle while, ¿listo? O el ciclo while o la sentencia while. Entonces va a ser el mismo ejercicio del listado, de lista, y ustedes van a implementar o tratar de implementar el de tabla. Yo voy a hacer el de la lista. Entonces, con la lista, en este caso, con la lista, yo empiezo igual que con el otro lado, en este caso va a ser una lista ordenada. Empiezo escribiendo lo que va a estar por fuera del bucle. Por fuera del bucle va a estar, en este caso, la etiqueta OL inicial. Va a estar esa etiqueta por fuera del bucle. Ahora voy a poner el bucle. Entonces, en este caso, tengo que poner una condición, ¿sí? La condición es que lo mismo, tengo que tener el número o la cantidad, ir contando la cantidad de elementos que yo voy pasando, y cuando ya supere el tamaño de mi arreglo, entonces pues ya voy a poder que se salga como tal del bucle. Entonces, en este caso, normalmente cuando vamos a hacer el mismo ejercicio con while, tenemos que crear una variable, así como lo creábamos en for, la creamos dentro. En este caso nosotros vamos a crear una variable por fuera del while, que voy a llamar en este caso contador. Lo puedo llamar auxiliar si quiero, el nombre realmente no importa, pero es para que sea visible y me vas a contar, ¿sí? Él me va a contar. Y entonces, en ese orden de ideas, la condición es que contador sea menor, la condición sea menor que países.le. Sí. Que sea menor, que contador, mientras contador sea menor, sí. ¿Ese es mayor? Sí. Después, menor, gracias. Entonces, no me acostumbro todavía al teclado americano. Bueno, contador menor a los países. Entonces, ahí en ese caso vamos a hacer dentro el document.write para pintar, básicamente, ¿sí? Y voy a pintar el LI. Y en el LI, entonces voy a mostrar la información que ya estábamos, bueno, básicamente volver a mostrar la misma que estábamos mostrando, el LI, ¿sí? Entonces empecé con el OL, y dentro del while lo que voy a poner es el LI, ¿sí? Solamente copié el código que ya habíamos hecho arriba, ¿sí? De poner el país. En este caso ya no sería aquí la i, sino sería la variable que me está llevando la cuenta, o la variable que me está llevando la información, exacto, contador. Y aquí lo mismo en países. La posición que voy a seguir pues va a ser en este caso la de contador. Y ya por último, cuando se sale del while, cuando ya se sale, entonces ya le digo document.write, y ahí termino mi OL.
algo que hay que hacer es que si ustedes se dan cuenta en el while, se los voy a separar, en el while nosotros tenemos inicializado contador en 0 en este caso, lo mismo que hacíamos en el for. Pero si se dan cuenta, no está avanzando en ningún momento ese valor, no lo estamos cambiando, ¿sí? Entonces, tenemos dentro del while, tenemos que decirle que cambie, contador más, ¿sí? O contador igual a contador más 1, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, así sería la instrucción o la sentencia en este caso del while para hacer el mismo ejercicio que hicimos con for. El mismo, exactamente el mismo, ¿sí? Tenemos aquí el contador inicial que era la i en el caso de for. Tenemos la condición que se debe cumplir para que se pinte o para que ingrese en el ciclo. Y tenemos el avance como tal de la información, ¿sí? Entonces, la diferencia básicamente entre for y while es que for me obliga a que yo tenga una sola condición normalmente una sola condición de parada, una sola condición y un solo valor inicial. Acá yo puedo tener tantas variables como yo quiera y modificarlas o poner las condicionales, avanzarlas, modificar tantos como yo necesite, ¿sí? No solamente va a ser un número, sino van a ser muchísimas otras cosas. Entonces eso, si nosotros miramos, se debe ver, actualizamos, vamos a ver si sale, se debe ver, ahí está, otra vez, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los mismos países, básicamente, que estábamos trabajando y la información que se tenía. Entonces, como ya desarrollamos el OL básicamente utilizando el while, ahora vamos a hacer la tabla, pero ahora utilizando while, otra vez. Entonces vamos a hacer lo mismo básicamente. Entonces voy a definir otro contador. Aquí le voy a poner contador 2, en este caso. Voy a hacerlo con while primero y después lo convierto en do. Primero while. Entonces, por fuera del do, del while, vamos a hacer la tabla. Bueno, voy a hacer la tabla con while. Voy a hacer la tabla con while. ¿Listo? Entonces, la tabla con while, pongo la tabla primero, pongo la instrucción que necesito, en vez del for va while, y la condición de parada básicamente va a ser que mi contador 2, puedo utilizar el mismo contador la verdad, pero quiero utilizarle otro para que se den cuenta. Me va a pintar la información, ¿sí? Pero acá tengo que decirle que contador 2 va a ir avanzando. Eso es lo que tenía que hacer básicamente para pintar la tabla con while, ¿sí? Lo único que cambiaba eran las variables. Okay. Acá tengo que cambiar. Ya, tengo que cambiar obviamente los datos de los elementos. Entonces, eso es lo que tenía que hacer o que tenía que cambiar para que me funcionara la tabla como tal. Ya, mira. Entonces, esto se vería así. Entonces, se vería así.